Cuando la ciencia desacredita el género, parece que hay una nueva tendencia dentro de los espacios progresistas que es, conforme a su tradición cientificista, querer abalanzarse sobre el campo científico buscando allí una suerte de justificación universal a sus más grandes delirios. Pero ciertamente vamos a ver lo lejos que está hoy el progresismo de una verdad científica. Y es que la neurociencia permite comprender las diferencias asignadas a hombres y mujeres desde la concepción, cómo la propia naturaleza va asignando por fuera del arbitrio humano aquellas diferencias sustanciales entre un varón y una mujer. Esto es lo que se desprende de la última contribución del profesor René Ecohart, un estudio que muestra implícitamente toda la inanidad de las diferentes teorías basadas en la ideología de género que se enseñan en casi todas las partes de Occidente, especialmente en el ámbito académico. Cito entonces al profesor René: estamos en una época en la que la neurociencia abre la ventana a la grandeza del ser humano, del hombre y la mujer, como la teología. Ofrecen una perspectiva complementaria a la realidad. En la explicación de este profesor, médico investigador del Instituto Universitario Claude Bernard de Lyon I, en su último trabajo publicado que se llama Homme, Femme, una cuestión de neurociencia, París 2022. Un trabajo que no llegó a los titulares de los medios progresistas y ciertamente que no lo haría nunca, entendiendo que tira por la borda toda esa construcción que ha ido realizando el progresismo en los últimos años. El investigador explica, con el objetivo de dar mayor difusión, que aporta específicamente el género masculino al cromosoma Y, y es algo característico de todo hombre que en esa constitución genética XY, a diferencia de la mujer XX, subyacen incluso principios constitutivos que afectan directamente a lo que es la formación del cerebro. Cito: incluso antes de que el niño sea implantado en el útero, sorprende que podamos distinguir desde los 3 o 4 primeros días del embarazo un niño de una niña. Es decir, incluso antes del desarrollo del propio cerebro, que ya tiene sus diferencias marcadas, como hemos explicado en nuestro informe, vamos a ver que ya incluso antes de la anidación se puede diferenciar al varón de la mujer. Esto en la declaración que hizo René Ecohart en Radio María el 27 de junio de 2024. La neurociencia también constata una diferenciación del cerebro masculino y femenino a partir de los primeros meses de embarazo. Es decir, ya en esa vida intrauterina es posible observar diferencias dentro de los cerebros. Y cito: hacia la 7ª semana son los órganos sexuales los que se desarrollan. En el niño la testosterona inundará el embrión hasta transformar su cerebro. Estará más compartimentado a diferencia de la niña. Esto de acuerdo a la precisión que hace el investigador. Para fundamentar su explicación cita los resultados obtenidos por su colega británico Simon Baron-Cohen, quien afirma que al nacer el cerebro del niño ya está, entre comillas, programado para el análisis, mientras que el de la niña está, entre comillas, programado para la intuición. Por lo tanto, una de las funciones que aquí estamos observando en este análisis es mostrar ciertas tendencias naturales que se darían en el varón y la mujer, sin que esto sea un determinante, pero sí remarcando, insisto una vez más, cómo la naturaleza ha generado esta complementariedad entre el macho y la hembra, el varón y la mujer, la señorita y el caballero. Por lo tanto, una de las funciones del cromosoma Y sería más bien frenar lo que impulsa la intuición para así impulsar un principio de análisis. Sin por ello, remarco una vez más, considerar que la mujer sea incapaz de analizar, sino tendencias naturales en un proceso biológico. Luego vendrá, como explica Aristóteles, la segunda naturaleza, que es el hábito, que se va formando a partir de lo que es la propia naturaleza racional del ser humano,
capaz de dirimirse como animal político. La observación del investigador, volviendo a la noticia, también es similar a algo que se puede observar en otros mamíferos, sin salirse en este sentido del ámbito estrictamente científico y biológico. El investigador de la Universidad de Lyon afirma, y cito, el cromosoma Y da desde la vida en el útero el inicio de la complementariedad entre los sexos. Además, la neurociencia demuestra que el cerebro masculino termina su desarrollo alrededor de los 24 años, quizás por eso somos tan inmaduros los varones, el de las mujeres alrededor de los 22 años, quizás por eso son más maduras que nosotros. El cromosoma Y participa así en el desarrollo de la personalidad masculina desde el principio y tiene una actividad en las células hasta el final de la vida del hombre. Por eso René Ecohart concluye que es una vergüenza hacer creer a un adolescente que ya está constituido emocional y psicológicamente. Su cuerpo y su cerebro todavía se están desarrollando, lo que revela todas las mentiras y el peligro provocado por la ideología de género y por aquellos que promueven la transición sexual en los más jóvenes, en nombre de una ilusoria disforia de género. Un aspecto positivo del desarrollo de las técnicas científicas es reforzar lo que se observa en la propia naturaleza, lejos de los delirios progresistas e idealistas. El profesor René muestra la contribución de una ciencia reciente, la epigenética, que observa ciertas marcas que, por ejemplo, en el niño, masculinizarán su cerebro a lo largo del crecimiento. Pero el investigador insiste, estas marcas epigenéticas no nos convierten en robots diferentes a los animales. Por ejemplo, algunos cetáceos o aves forman parejas fieles a lo largo de su existencia. En los humanos, las marcas epigenéticas existen para empujarlos a la fidelidad, pero pueden ser contrarrestadas por el mal uso que hacen con su libertad. Es decir, se está resaltando este aspecto ilemórfico del ser humano, donde su forma es principalmente un alma racional, es decir, dotada de inteligencia y de voluntad, donde más allá de ese principio estructural, biológico, material, tenemos la capacidad de la autodeterminación, donde podemos obrar el bien, que es aquello que perfecciona nuestra naturaleza, u obrar el mal, que es aquello que priva del bien debido al ente. Volviendo a las citas del profesor, estas marcas epigenéticas impiden la secreción natural de estrógeno, privando así a la niña del apoyo necesario para su sexualización de su cerebro y el crecimiento de su personalidad. Si no se producen las transformaciones del cerebro de la joven, el reemplazo hormonal en la edad adulta no podrá suplir la deficiencia. Esto es interesante y me retracto porque no me refería concretamente a las marcas epigenéticas, sino que me refería concretamente a las hormonas naturales de la joven. Vuelvo a citar para enmendar el error. Las hormonas naturales de la joven desde la pubertad feminizan tanto su cerebro como el cuerpo, pero la píldora anticonceptiva que se les da a las niñas están compuestas principalmente de progestinas. Estas, las progestinas, impiden la secreción natural del estrógeno, privando así a la niña del apoyo necesario para la sexualización de su cerebro y el crecimiento de su personalidad. Si no se producen las transformaciones del cerebro de la joven, el reemplazo hormonal en la edad adulta no podrá suplir la deficiencia. Esto de acuerdo a una entrevista que concedió el profesor René al sitio Le Figaro. Ya para concluir, el investigador universitario Claude Bernard afirma claramente, y cito, existe una gran confusión en torno a la cuestión de la homosexualidad. Esta última no es una identidad, no está dirigida a la transmisión de la vida. A nivel de las neurociencias, la atracción de los hombres hacia las mujeres se explica debido a los núcleos celulares que se desarrollan en los niños para provocar una atracción por la feminidad. Y concluye, hay mucho por hacer para preparar al niño en su papel de hombre y de padre. Necesitamos identificar los déficits y buscar acompañamiento para convertirnos en quienes somos. Suficiente para invalidar científicamente los delirios de los defensores de la ideología de género, aunque en este ámbito, como escribió Pegui, siempre debemos decir lo que vemos, pero sobre todo, y lo que es más difícil, debemos ver lo que vemos. Y esto tenemos que ser claros. Hoy, si no estamos atentos a las realidades más elementales y obvias, explicando la verdad con claridad y precisión,
vamos a caer en el mundo modernista de las ambigüedades, y en el mundo modernista de las ambigüedades se está abriendo de par en par a que cada generación quede a merced de la mentira y concretamente a merced del mal. Depende de nosotros saber difundir acabadamente la verdad para proteger a nuestros hijos. Nada más y muchísimas gracias.